En el monte de Sión es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 no los oigo. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de Puerto Rico, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba y me den un grito de júbilo. Dice, oh, 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 vamos, oh, 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 en los montes, en los valles,
Muy buenas noches, nuevamente disfrutando de esta oportunidad de poder tener esta reunión virtual y poder conectarnos nuevamente, poder integrarnos a través de estos medios, a través de estas redes, a través de estos sistemas, a pesar pues de nuestro distanciamiento, como tantas veces lo hemos reiterado, todavía estamos dentro de este proceso, ya se va con la mano de Dios abriendo un poquito más todo este confinamiento y de pronto está mucho más cerca la posibilidad de que podamos volver a reencontrarnos y disfrutar de estas reuniones personales, de estas reuniones vivas y disfrutar verdaderamente de poder integrarnos y reencontrarnos como Dios nos ha observado en su palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos entonces a orar y vamos a darle paso a un tiempo de alabanza, que podamos disfrutar de ese espacio, que podamos disfrutar de darle gloria, de darle honra a Dios, como alguien ha dicho de una manera muy perspicaz, pero muy inteligente, muy productivo, quien alaba, ora dos veces. Entonces vamos a pedirle a Dios que se glorifique en este tiempo. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo especial y te rogamos de manera muy personal que a través del Espíritu Santo tú nos permitas disfrutar de este pequeño tiempo, este pequeño espacio de alabanza, pero que realmente entendamos que importante es darte la gloria, darte la honra y darte el honor a ti, a quien te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos, toma el control de nuestras vidas y permítenos disfrutar de ti. Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. ¡Sí, señor! Bueno, espero que hayamos podido disfrutar de este pequeño espacio de alabanza, este pequeño espacio de exaltación. Nunca nos sobra darle gloria a Dios. Yo creo que todos quienes participamos de esos espacios podemos experimentar de manera viva cómo realmente es una acción y es una actividad espiritual que fortalece, que nutre y que nos permite tener cierta experiencia de libertad, de poder descargarnos de los pesos y de las aflicciones que a veces nos agobian. Bien, los invito entonces para que oremos y empecemos nuestra temática. De antemano, pues dándole las muy buenas noches a todos los que ya en este momento están conectados y agradeciéndole a Dios por esa hermosa oportunidad de poder tenerles aquí y de poder disfrutar realmente de su presencia por medio de esta reunión virtual. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos de manera muy especial que seas tú guiándonos y ayudándonos en este espacio de la palabra. Por favor, edifícanos por medio de ella. Esa es su competencia, ese es su poder, Señor. Edificarnos, permitirnos crecer, permitirnos madurar, traer la verdad a nuestra vida y permitirnos experimentar aquella libertad, Señor, que tú has permitido y que tú has prometido en tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Espíritu Santo, guíanos, toma el control y llévanos al propósito y a la voluntad de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muy buenas noches, con las muy buenas noches para todos. Quiero invitarles hoy especialmente para que pues demos final a este tema que iniciamos ya hace 15 días ya, podemos decir, ¿cierto? No, hace 8 días, perdón, empezamos el martes pasado, que tiene que ver con los beneficios del conocimiento de Dios en la vida del creyente. Y íbamos, ¿cierto?, a la premisa o el asunto esencial, y es que definitivamente a través del conocimiento de Dios nosotros como creyentes experimentamos sanidad y libertad en nuestras vidas. Y por eso entonces iniciamos con el primer punto que habíamos abocado, que era que el conocimiento de Dios nos libra de la codicia. Y luego vimos este día sábado, ¿cierto?, la segunda parte, que es cómo el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad. Vamos a mirar entonces como punto final, como corolario de esta temática que hemos iniciado en Lucas 12, del versículo 13 al 34, el conocimiento de Dios nos libera del temor. Bien, vamos entonces a entrar a este punto y vamos a arrancar con nuestro primer subpunto en relación a este tema. De todos modos, vamos a la lectura, vamos a leer la palabra y entonces entraremos a ir estudiando cada uno de los 3 puntos a los que hemos dividido este pequeño tema del día de hoy, que es la finalización de ese tema tan importante que tiene que ver con los beneficios del conocimiento de Dios en la vida del creyente. Dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ok? Ese es el primer punto. Luego dice, versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Para culminar, ¿cierto? Finalmente, con el versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a mirar entonces el primer punto que tiene que ver con el primer versículo, el versículo 32. Y entonces vamos a decir que
El conocimiento de Dios nos libera del temor. ¿Por qué? Primer punto, porque nos enseña en qué consiste su provisión. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice que Dios nos ha concedido un reino, su reino, pero nos pasa muchas veces lo que le pasó a Esaú. No sé si ustedes conocen su historia. Nos cuesta valorar los bienes espirituales. Porque, como veremos al final, lamentablemente, ¿por qué nos cuesta valorar los bienes espirituales? Nuestro corazón normalmente, usualmente, suele estar en el lugar equivocado. Y esa es la gran causa del temor. Tenemos el corazón puesto, ¿cierto?, en el objetivo y en el lugar equivocado. Ya al final ampliaremos un poco este punto, pero es para que entendamos de dónde nace realmente este temor. Y es que nuestro corazón no está en el lugar correcto, como dice por ahí cierta campaña publicitaria. Está a veces en el lugar equivocado. Recordemos un poquito este punto que decimos con respecto de Esaú en Hebreos 12, el 15 al 17. Yo sé que conocemos la historia en Génesis, pero en atención a lo que estamos diciendo, de que lamentablemente a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado, en este caso no valoramos su reino, porque, bueno, lamentablemente vivimos en un mundo demasiado, extremadamente pragmático y donde realmente lo que cuenta es lo que se palpa, lo que se puede percibir eficientemente con los sentidos, pero no le damos realmente el suficiente valor a aquello que se puede percibir con nuestra área, que percibe todo lo que son los eventos y las esencias espirituales, digamos el alma y digamos también, ¿cierto?, esa parte interna nuestra, alma o espíritu. Hebreos 12, el 15 al 17 dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, la palabra específica, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vemos entonces ahí la palabra profano. ¿Qué es profano? ¿Qué es profanar? No tener estima, no valorar las cosas espirituales, las cosas sagradas. Y lamentablemente a veces nos pasa eso con respecto al reino de Dios. No nos parece que sea algo valioso. ¿Por qué? Porque de pronto uno piensa de manera pragmática que el solo hecho de uno tener la membresía al reino de Dios, pues no le permite satisfacer, ¿cierto?, el pago de los recibos, no le permite satisfacer el pago de la pensión o el pago, ¿cierto?, del semestre, o no, con eso no le permite a uno satisfacer el pago de la hipoteca. Entonces, a veces las cosas espirituales parece que no tienen suficiente valor porque en nuestro mundo pragmático y material pareciera que no fueran fundamentales. Pero lamentablemente perdemos de vista que no es así, porque como dice claramente Hebreos 1, en los versículos entre el 1 y el 4, se nos recuerda que lo que existe fue hecho a partir de lo que no era. Lo que existe proviene realmente de una esencia intangible y ha venido a ser tangible por medio de la obra y el poder de Dios. Dice que la mayoría de las veces creemos que la respuesta a los problemas que tenemos es muy simple. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dinero o posesiones? Según pensamos esto, resuelve la mayoría de los problemas en el criterio como hombres. Cuando nos hablan de las cosas espirituales, es un tema que no tiene sentido para muchos de nosotros, excepto que nos digan que si hacemos esto o aquello, incrementará nuestro patrimonio. Pero, mucho cuidado, porque ahí es donde muchos terminan adictos o atados a lo oculto y aún a lo demoníaco. ¿Por qué? Por el afán de provisión, por el afán, por la perspectiva de que entonces eso agrandará, ¿cierto?, nuestro botín, nuestro tesoro, y terminan muchas veces involucrándonos en eventos esotéricos, ocultos, dañinos, nocivos, perjudiciales y a veces enredados en situaciones espirituales de las que difícilmente a veces, si no tiene la gracia de conocer de Dios, puede permanecer enredado muchos años o morir enredado en eso. Por eso, de momento, mirando este punto, ¿cierto?, está
esta experiencia, este remanente está asociada a Jesús. Solo es experimentada, ¿cierto? Esta experiencia de pertenecer al reino por una minoría. Y aquí dice, ¿cierto? Por un pequeño rebaño. No por individuos aislados, ¿cierto? Ni por pueblos enteros, sino por aquellos que, repartidos por toda la tierra, se reconocen como hijos de este Padre y ovejas de este rebaño. ¿Sí recuerdan? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Alguien dijo, Jesús predicó el reino y llegó la iglesia. Nuestro versículo que está proclamando, que se ha ofrecido el reino y ha venido la iglesia. Para excluir todo triunfalismo, la sentencia que define al rebaño, ¿cierto? Que recibe el reino como doblemente pequeño, ¿cierto? Por el adjetivo pequeño y rebaño. Entonces, doblemente podemos decir que no es algo muy grande, que es algo de pronto aparentemente muy frágil. Un inicio, como dice por ahí en varias partes de las escrituras, ¿cierto? Diga el débil fuerte soy. Y los inicios pequeños no deben ser desestimados, ¿cierto? Y el pueblo menor ha terminado siendo grande. Es más o menos una manera como Dios, nuestro Dios, procede de manera sobrenatural. La noción de rebaño sugiere la figura del pastor. Existen unos lazos tan estrechos entre Cristo y sus discípulos, entre el Padre y sus hijos, que definitivamente pues puede superarse todo temor. Recordemos, de hecho, por ahí, si usted lo busca en su casa, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y le invito para que vuelva y repase el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Recordemos que si entendemos que somos el rebaño de Dios, entendemos que Él es nuestro pastor. Sin embargo, el miedo y las preocupaciones serían comprensibles, ¿cierto? Porque ese pequeño rebaño, como el resto, su momento de Israel, sigue siendo frágil y se ve continuamente amenazado. Pero más fuerte que las amenazas es que la voluntad salvífica o el beneplácito, ¿cierto? A él le gustó, a él le pareció, eso nació de su, discúlpenme la expresión, de su antojo. Como cuando alguien dice, tengo un antojo, ¿cierto? Es algo que yo deseo. Él lo deseó, ¿cierto? Y entonces ese famoso beneplácito es esa voluntad benéfica, como dice en Lucas 10:21, si lo recordamos. Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Se acuerda? Acababan de llegar ellos de esa misión, estaban contentísimos, habían visto, ¿cierto?, cómo se sometían en el nombre de Jesús, cómo sanaron enfermedad. Y el Señor Jesús los recibió dichoso, gozoso. Al ver todo esto, Él exclama en su espíritu y dice, ¿cierto? En aquella misma hora Jesús se regocija en el espíritu y dice, yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, ¿por qué? Porque a Él le antojó hacerlo así, porque así te agradó. Es a este pequeño rebaño a quien le da el reino. Es ese pequeño rebaño sometido y oprimido a quien se asocia a su reinado. Es decir, al poder legítimo. En la medida naturalmente en que las ovejas sigan unidas al pastor y los hijos al Padre. Por eso Jesús decía muy bien en Juan 10, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que esta promesa de dar el reino a los suyos es un punto álgido de la enseñanza del Señor en esta ocasión. La Biblia da a conocer que Dios se agradó en ofrecer a su Hijo como un sacrificio por el pecado, si lo recordamos en Isaías 53:10, el siervo sufriente, promesa que viene de casi 500, 600 años antes de que se cumpliera, se hiciera fáctica. Y que Jesús, si recordamos Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Ellos quisieron, dentro de su plan de salvación, tuvieron ese anhelo, ese deseo realmente, se agradaron de hacernos partícipes de esta bendición. Por tal razón, Dios también se compadece, o se complace más exactamente en su pueblo, aquellos a quienes Cristo redimió por medio de su muerte, y en cuyo interior, ¿quién mora? Dios.
Por eso Jesús decía, Juan 14, 21, quien acata mis enseñanzas, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Por tanto, no hay necesidad, ¿cierto?, de que los redimidos, a quienes de modo afectuoso Él se dirige como manada pequeña, estén o estemos preocupados o temerosos. ¿Por qué? Porque a nuestro Padre le plació. No fue quien presiona al soberano, nadie. ¿Quién incide, cierto? ¿Quién requiere al soberano? Nadie. Al soberano nadie le demanda. Al soberano nadie lo requiere. Lo que hace el soberano lo hace ¿por qué? Por su beneplácito, por su deseo, no de mala gana. Él quiso darles el reino. La palabra es está placido. Significa que se deleita o se complació en concedernos el reino. Por eso entonces venimos para reiterarle, ¿cierto? Tratando nuestro primer punto, que consiste en ¿qué? ¿Por qué podemos decir, ¿cierto?, que el conocimiento de Dios nos libera del temor? Porque nos enseña en qué consiste su provisión. ¿Cuál es su provisión? Este reino inconmovible, este reino maravilloso, este reino, ¿cierto?, especial que Él nos ha dado y que no ha sido por presión, sino ¿por qué? Porque Él es soberano, ¿cierto? Dice que ese es el deseo de Dios, ¿cierto? Conceder el reino en toda su plenitud a sus hijos. Todas las riquezas del reino, que consisten en justicia, paz y gozo. Recordemos Romanos 14, 17. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Se acuerda cuando Jesús nos decía nada más versículos anteriores? Buscad el reino de Dios y su justicia. Aquí nos dicen qué consiste el reino de Dios realmente es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso así va rompiendo el asedio del temor, va rompiendo el asedio del miedo y va rompiendo, ¿cierto?, el asedio de la zozobra por medio de ese reino maravilloso concedido, esa confianza, esa certeza, esa seguridad. ¿Es de quién ese reino? De ellos. ¿De quién? De los herederos de Dios y coherederos con Cristo, que es lo que Dios dice de nosotros, es lo que se predica el creyente. Así nos lo recuerda Pablo en Romanos 8, 17. Lo recordamos, dice Pablo, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. Pablo nos está recordando que el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios. Nos convencen las Escrituras, nos convence el Espíritu Santo de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y entonces él dice inmediatamente, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Significa que juntamente con Él también heredamos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que junto con ese reino que nos va a dar todas las cosas, ¿cierto? Y aquí otra razón de que por qué la ansiedad es innecesaria en la vida del creyente. Porque junto con el reino se conceden las demandas esenciales de nuestra vida. Se conceden los famosos adicionales o lo accesorio o las añadiduras. Dice entonces que puesto que Dios ya nos ha dado libremente todas las gloriosas riquezas del reino, la pregunta es ¿con cuánto más gusto nos otorgará lo que necesitan para servirlo en ese reino? Gloria a Dios. Dios entonces es quien llama, Dios es quien habilita, Dios es quien capacita y Dios es quien provee. Entonces, no olvidemos, sencillamente, el conocimiento de Dios nos libera del temor porque nos enseña en qué consiste su provisión. Nosotros no solo hemos recibido algo para vencer el temor transitorio, hemos recibido un reino que, como lo dice de manera excelente el autor de Hebreos 12, es un reino inconmovible, porque llegará un momento en que todo será conmovido. Mira cómo la economía fue conmovida a través de estos tiempos, cómo la salud fue conmovida, la estabilidad
La empresa fue conmovida en este momento. La sociedad fue conmovida. El mundo ha sido conmovido en este momento. Pero lo que dice el autor de Hebreos es que todo lo que se ha de mover y lo que ha de ser removido se moverá. Pero lo que no, lo que es inamovible, se mantendrá firme. Y en este caso, su reino. En este caso, sus promesas. En este caso, su presencia y su acción en nuestras vidas. El mundo en cierto momento corría de un lado a otro lleno de incertidumbre, pero su reino se ha mantenido firme y su palabra inmutable. Segundo punto, ¿por qué decimos que el conocimiento de Dios nos libera del temor? Primero, porque conocemos cuál es su provisión y luego porque nos enseña en qué consiste su seguridad. Dice, vended lo que poseéis, Lucas 12:33, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Cada día crecen y crecen, se perfeccionan y refinan los sistemas de seguridad, pero asimismo aparecen, ¿no? Quienes superan lo mismo, quienes se adelantan y vencen cerrojos humanos, cerrojos electrónicos, la capacidad, la agudeza, ¿cierto? El intelecto humano que trata de resguardarse, de encriptar, ¿cierto? Y de tener seguridad, son vencidos. Sino quienes vencen, ¿cierto? Finalmente también, porque después de que de pronto no se puede no se puede vencer el encriptamiento, no se puede vencer el sistema, no se puede vencer el programa, pues llegan donde el ser humano realmente puede llegar y lamentablemente puede incidir sobre toda actividad de seguridad. El corazón del hombre. Si recordamos a Efialtes, el famoso traidor, ¿cierto?, que tuvo en su momento Esparta, cuando Leónidas con sus 300, entre comillas, pues 300 espartanos más un reducto que se unió a él ahí en las famosas Termópilas, en las puertas ardientes, lamentablemente esa seguridad que él había establecido ahí, esa acción impenetrable por parte de Jerjes, fue lamentablemente vencida. ¿Por qué? Por una traición, porque el corazón fue comprado, porque había odio, resentimiento, porque no lo habían llevado según la historia, y lamentablemente pues el sistema de seguridad no se venció dentro de la parte operativa o funcional, sino en el corazón realmente del hombre, donde lamentablemente llega a vencerse. Por eso mire que a veces el ser humano puede vencer a otro ser humano. ¿Por qué? Por la codicia, el afán, la ansiedad. Y usted pensar y estar resguardado en la confianza de quien lo está guardando. Y ese puede ser finalmente el gran traidor que lo engaña. Y mire que aún los grandes sistemas, ¿no?, de las grandes potencias han sido penetradas por medio de los sistemas, han sido penetradas por medio de estos hábiles hackers y toda esta gente que se desenvuelve en esta actividad de incidir, de penetrar. La seguridad de los hombres sencillamente es falible, ¿no? Por eso estamos hablando de que realmente podemos nosotros experimentar libertad del temor porque conocemos, porque entendemos por medio del conocimiento de Dios en qué consiste la seguridad que Dios nos da. Por eso aquí Jesús nos enseña cómo vencer ese gran miedo a perder lo que se ha ganado, lo que se presume nuestro, ¿no? Que pues en teoría nosotros guardamos, nosotros sumamos, nosotros acaparamos, pero finalmente pues a veces las riquezas y las cosas que se acaparan toman alas y se pueden perder en un momento. Recordemos al rico insensato. Se acuerda que todo esto lo empezamos recordando esa ilustración. Primero este hombre que quería que dividieran la herencia y luego Jesús trae esta famosa ilustración de un rico insensato que luego de que pues tiene una gran bonanza en sus cosechas, él no encuentra qué hacer con esas grandes cosechas, sino derribar, hacer mejores graneros, mejores almacenes, acaparar, guardar, tener, codiciar y supuestamente pues darse la vida ancha, ignorando que vuelve. Por eso les decía, nosotros presumimos que es nuestro, pero viene de pronto el dueño de todo y nos dice, lo que usted tuvo, lo tuvo hasta ahora. Porque finalmente, en el fondo, lo reconozcamos o no, solo somos mayordomos o tenedores transitorios, porque el dueño de todo es otro. Dice el Salmo 50, el Señor, el gran Dios dice, todo es mío, ¿qué me puedes dar tú? Que no sea mío, dice el Señor. Por eso decimos aquí, ¿cierto?, que Jesús nos enseña cómo vencer ese gran miedo a perder lo que se ha ganado, lo que se presume nuestro. Recordemos al rico insensato, acaparó, pero no constituyó patrimonio en el más allá.
no fue rico para con Dios. En efecto, Lucas no le quita al ser humano el derecho a desear. Dentro de este pasaje, no es la idea lo que nos está enseñando. Ni siquiera poseer, pero es en Dios donde coloca sus tendencias humanas legítimas. Pensando en el discurso, ¿cierto?, de envío, recordemos Lucas 10:4, Lucas 10:4, en este discurso de envío, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Cierto? Él evoca otras bolsas ahora espirituales que no se envejecen. Por eso dice, vended y haceos, constituid unas bolsas que no se envejecen, que no se dañan, no se corroen, no se corrompen. A veces tienen que utilizar, ¿cierto?, para guardar grandes sumas de dinero. Esta gente que detenta tanta suma de dinero y que la tienen que guardar y que la tienen que, como dicen ellos, encaletar. Tienen que utilizar sistemas para que estas monedas la moneda no, este billete no se envejezca, ¿cierto? Para que no se dañe, porque es una tendencia. El mismo oro, con todo y lo valioso que es este metal, suele recoger hollín, suele corroerse, toca volver a limpiarlo porque tiende, ¿cierto?, a degenerarse. No pierde su naturaleza, pero como tal tiende a dañarse. Dice, la caducidad avanzada de este mundo era un motivo de la apocalíptica judía y de la sabiduría pagana. Cuando hablamos de la apocalíptica judía era ese concepto de la experiencia de esos tiempos finales a los que ellos de una u otra manera en su cultura y en su entendimiento han visto. Esa ha sido parte de su cosmovisión. El acceso a lo inquebrantable, a lo indefectible, era el objeto de la búsqueda de todos. Aquello que nunca se daña, aquello que no se corrompe. O sea, un reino a la eternidad como tal, a lo que no tiene final. El Jesús que aquí nos está presentando, ¿cierto? Lucas promete ese don esencial a todo el que se desinteresa y se descentra de sí mismo. Por tanto, no es un recentramiento, ¿cierto? No es ocuparme de mí, ¿cierto? Ni hacer más ocupación de mí, si ni siquiera es espiritual, lo que permite al ser humano llegar, ¿cierto?, al mundo eterno de Dios. No es volver en sí, no es hacer, digamos así, un recogimiento, no, sino es la renuncia a los propios bienes y sobre todo a sí mismo, lo que hace que el creyente se encuentre y verdaderamente se enriquezca en Dios. El mensaje de estos versículos coincide con el de las bienaventuranzas, si lo recordamos, y con el de otras sentencias que encontramos en el transcurso de Lucas. Vamos a mirar entonces esta historia que está en Hechos 4, 34 al 37 y 5 del 1 al 11. Es un poquito largo, pero es muy ilustrador. Estamos hablando entonces que Jesús nos enseña acerca de lo que es, a través de su enseñanza y sus verdades, lo que es realmente su seguridad. Que hay una historia, ustedes conocerán el entorno y el contexto, es que cuando los primeros creyentes toman la decisión por Jesús, lamentablemente pues entendemos que la mayoría, si no el gran porcentaje eran judíos y muchos no abrazaron el llamado de Jesús. Y quienes abrazaron el llamado de Jesús, muchísimos fueron desposeídos. Y ellos constituyeron una comunidad de creyentes, pero dentro de sus heredades, sus familias y quienes hacían parte de su cultura, pues los desestimaron. Y vino un momento de mucha necesidad. Y en medio de estas experiencias dice que, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, viene un ejemplo de esto que estaba sucediendo, y aquí viene un ejemplo con un nombre propio, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Parece que Bernabé había sido, pues, dentro de las habilidades que el Espíritu Santo le había dado esa capacidad de restaurar, de consolar, ¿cierto?
fue quien trajo a Jesús, fue quien trajo a Pablo a la iglesia naciente. Mientras todos le temían, todos le huían, Dios usó a este Bernabé para que fuera Pablo, hiciera relación con Pablo y lo trajera y lo presentara a la iglesia y vieran realmente lo que Dios había hecho en él. Pero usó a este varón. Dice que era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire la sentencia que le dice Pedro ahorita, o la afirmación que hace Pedro. Mire lo que él le dice. Dice aquí, y sustrajeses parte del precio de la heredad. Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Pregunta Pedro. Y vendida, pues no estaba en tu poder, le dice también Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Nadie te llamó a hacer lo que hiciste. Y nadie te llamó a dar el paso que tú hiciste. Pero lo hiciste equivocadamente. Vemos el ejemplo de ¿quién? De Bernabé, ¿cierto? O más exactamente pues de José, a quien se le decía Bernabé. Vino y lo hizo. Y estos no sabemos qué los motivó, qué los estimuló, pero lo hicieron en un sentido errado. Por eso Pedro le dice, ¿para qué lo hicieron? Se hubieran quedado con su heredad. Y si la vendieron, se hubieran quedado con su plata, ¿cierto? Pero ¿qué dice entonces? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente vemos el proceder de José, conocido como Bernabé. Él lo hizo porque estaba en su corazón. Nació, salió de su corazón. Fue algo que para él fue natural. Fue un desprendimiento con un propósito y con una motivación específica. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Lamentablemente, no sé qué buscaban, si que los vieran, que los reconocieran, que los aplaudieran, que se reputaran de dadivosos, generosos. Eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No es dar para que nos vean, no es proveer o hacer obras para ser reconocidos. Ese no es el verdadero desprendimiento. Uno pudiera decir, bueno, pero se desprendió, pero no es el desprendimiento. Por eso, ¿qué nos enseñaba Jesús en Mateo 6 del 1 al 4? En esta sección que algunos, cuando estudian el Sermón del Monte, llaman los estatutos de la sinceridad. ¿Qué nos enseña Jesús? Mateo 6 del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es el punto realmente al que estamos llegando? No se trata, ¿cierto?, aquí de un desprendimiento para hacer tesoro, ¿cierto?, en el cielo, en razón de ser visto entre los hombres, ¿no? Es ser consciente realmente en dónde estoy construyendo yo verdaderamente, ¿cierto?, el verdadero tesoro de mi vida. ¿Por qué? Porque como dice claramente, allá
no hay ni polilla, ni hay orín que corrompa, ni hay ladrones. Por eso les decía, aquí todos los sistemas pueden ser vulnerados. A veces, quien te está proponiendo que guardes puede terminar timándote. Aquí han habido estafas de todas las índoles. De todas las índoles, no digo aquí, digo en la tierra, no en Colombia, sino en toda la tierra. Bancos, corporaciones, empresas, organizaciones, en todo, de toda manera y de todos los tipos, de todos los calibres. Es el mundo. Lo que nos está enseñando aquí realmente Jesús es que lo que podamos nosotros tener aquí, aquí se quedará. Es pasajero. Nadie le está diciendo a usted ahorita con base en lo que leímos de Ananías y Zafira especialmente, ¿verdad?, que tiene que vender lo que usted posee para ir a... No, eso es algo que solo Dios puede poner en su corazón, recordando aquella parábola de quién, del rico insensato. ¿En cuál? De que hay que construir una riqueza para Dios. No solamente ser rico para mí, no solo ser rico aquí, sino realmente aspirar y saber que hay otra experiencia que es la experiencia espiritual. Por eso, mira lo que nos enseña Eclesiastés 5:15, para que lo entendamos. Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, ¿cómo se va uno? Desnudo. Así vuelve. Yéndose ¿cómo? Como vino. Y nada tiene de su trabajo, ¿para qué? Para llevar en la mano lo que decíamos acerca cuando estudiábamos de cómo ser libres de la codicia. Las mortajas no tienen bolsillo. Dicho popular, los entierros no llevan trasteo. Bueno, nuestros antiguos de pronto, también parece que los faraones lo hacían. Ellos hablaban de una vida en el más allá que de cierto la hay, ¿sí? Y entonces cogían sus enseres y los enterraban con sus enseres porque pues ellos iban para un viaje. Pero la verdad que esos enseres allá no cuentan para dónde van. Y así mismo pasa con nosotros. Por eso Dios nos llama a disponer de ellos como Él sabe que es conveniente. Pero en ningún momento establece que es el único camino a seguir. ¿Qué significa? Que la facultad de disposición está en nuestras manos. Como le dijo ¿qué? Le dijo Pedro a Ananías y Zafira. Si usted lo tenía, déjelo ahí. Y si lo vendía, quédese con su dinero. Pero tenga cuidado cómo hace realmente y cómo usted dispone a la hora de construir ese tesoro en aquel lugar que no se va a perder. Dice, lo que significa que la facultad de disposición está en nuestras manos. Claro, esa facultad de disposición está en nuestras manos de manera transitoria, como pasó con el rico necio. Él había proyectado todo según la parábola, pero ¿qué le dice Jesús? Tú no sabes cuánto vas a vivir. Y entonces eso que tenías pasará a manos de otros, sea un heredero, sea un tercero, sea un ajeno, porque también las herencias a veces se pierden, no terminan cayendo en las manos en las que se ha dispuesto. Tú decides qué consejo sigues, el de Dios o el de tu corazón. Volvemos al ejemplo, ¿cierto?, de este rico insensato. ¿Nos creemos dueños o somos conscientes delante de Dios que solo somos sus mayordomos? Pero en punto y concreto, nos creamos dueños o no, siempre seremos conscientes y tarde o temprano amaneceremos a la realidad que solo éramos mayordomos. Porque reiteramos lo que dice el Salmo 50, el dueño de todo es ¿quién? Dios. El que no es rico con Dios se va como nació, sin nada. Y si los únicos tesoros son los que tenía aquí, pues, según lo que nos enseña Jesús, allá no hay nada. Por eso entonces Jesús nos enseña realmente cuál es su seguridad. Su seguridad sencillamente es que todo lo que hemos construido para el reino de Dios no será movido, no será quitado, no se perderá. Y aquí nos iremos escasamente con lo que nos pongan, pero allá está construido lo que se ha hecho. Es como, mire, una figura muy simple, la gente que a veces se va al exterior y tiene familia aquí, ¿qué empieza a hacer? Empiezan a enviar de lo que ganan en el exterior porque ganan más, la moneda más tiene mejor cambio, y ellos empiezan a traer y entonces algunos empiezan a construir, mandan aquí para construir su casa, mandan aquí para construir sus saberes, para construir sus edificios, para comprar sus bienes. ¿Y qué hacen después cuando finalmente les toca retornar? Pues llegan y aquí está lo que hicieron. Exactamente es lo mismo.
Cuando vamos constituyendo, entonces nos damos cuenta, y eso que aquí se puede perder, como le ha pasado a ciertas personas que han mandado, y cuando llegan no hay nada. Se lo comieron, pero pues confió, pero pues esa es la naturaleza humana. Pero allá en el cielo, la seguridad es que no hay fallo, allá no hay engaño, allá no hay detracción, allá no hay estafa, allá no se burlarán de nosotros. Entonces, qué bueno es entender, por eso le decía a Jesús, hay que hacer unas nuevas bolsas. Y eso trae que descanso, alivio, en la medida en que aprendo, ¿cierto?, a tomar cierta distancia de los bienes como tal, no que los tengo que dilapidar, que los tengo que botar, que los tengo que... No, porque si somos mayordomos tenemos que dar cuenta. Eso es cosa distinta. Pero sí, no que los bienes como tal tengan control sobre mi vida. Por eso finalmente concluimos, ¿cierto?, que el conocimiento de Dios nos libera del temor porque nos enseña en qué consiste su libertad. Nos enseña en qué consiste su provisión, en qué consiste su seguridad, la que Él nos está dando, ¿cierto? Y en qué consiste la libertad. Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:34. La frase de Jesús, que suena como un proverbio, relaciona el corazón y el tesoro, al que aprecia y lo que es apreciado, al que desea y lo que es deseado. Esta frase podía tomarse, ¿cierto?, en buen sentido y aplicarse a los discípulos sentados a los pies de Cristo, a la comunión del fiel con su Dios o a la comunidad en la fe entre hermanos y hermanas. Aquí condena los lazos que se establecen no entre personas, sino entre una persona y sus bienes. Se piensa enseguida en este famoso rico de la parábola del versículo 16, ¿cierto?, al 21. Mientras que la sabiduría popular sitia el corazón, ¿cierto?, cerca del objeto de sus deseos, al contrario, la sabiduría de Jesús dramatiza esa amenaza, esos deseos y esas cosas alrededor. ¿Por qué? Por una especie de imantación, ¿cierto? Como si los bienes materiales o las posesiones materiales o derechos, ¿cierto?, que son intangibles, tuvieran cierto magnetismo. Los bienes materiales atraen a ellos el corazón y lo alienan, lo cautivan, ¿cierto? Por eso dice, estará, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Evoca el atractivo irresistible y el resultado irremediable. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso estamos hablando, Él nos enseña en qué consiste su seguridad. Que yo construyo y me puedo hacer rico para Dios. En la medida en que de lo que Dios me da, yo dispongo como mayordomo según su sabiduría y según su dirección. ¿Sí? Dice, para llevar a cabo la separación, ¿qué hay que hacer? Se concluye. Pues es dispersar los bienes y modificar el corazón. A manera de conclusión, miremos lo que decía o lo que dice Colosenses, que dice Pablo en Colosenses 3:1. Al 4. Colosenses 3:1 al 4. Dice, sí, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Pero qué? Si usted realmente ha resucitado en Cristo. Porque habéis muerto, nos dice Pablo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros, juntamente con Él, nos manifestaremos en su gloria. Por eso entonces, estamos poderosamente atados a lo pasajero, porque ahí es donde está nuestro corazón. El miedo se diluye en proporción al objetivo de mi corazón. Por mejor decir, al lugar donde ha posado sus intereses. Recordemos que tenemos un reino
un reino. Claro, cuando nos miramos a nosotros mismos hasta nos da risa, ¿cierto? De este concepto. Pero Dios dice que Él ya nos lo concedió. Es nuestro, así lo quiso, es su soberana voluntad. Ese reino es real, más que todo lo que nosotros consideramos real. Claro, ahorita no lo ve uno, pero vaya pregúntele al moribundo. Recuerdo que alguien me contaba de una dama que ella decía, vea, en la vida lo más importante es la imagen. Siempre tiene que estar bien vestido, y ella la recordaba porque era su cuñada, como una mujer extremadamente elegante, muy bien puesta y lamentablemente, claro, totalmente controlada pues, por su vanidad y su soberbia. Pero me decía, tuve que ir a verla, moribunda, convaleciente de una enfermedad terminal, y me sorprendí. Cuando la vi sentada a la orilla de esa cama, con una pijama nada sofisticada, ni con su presentación siempre sofisticada, completamente, la cabeza gacha, la moral desbaratada, completamente deprimida y diciéndome, ¿cierto? Mi niña, la vida no es nada, ¿no? ¿Para qué tanta cosa, elegancia, tenencia, bien? ¿Para qué, no? Y ahí nos damos cuenta que realmente hay un reino que es fundamental. Hay algo que es real. Esto no es real. Ni la ropa, ni el vestido, ni los bienes, eso es pasajero. Nos vamos y chao. De hecho, ¿cierto? Nos lloran, nos recuerdan, hacen obituarios, algunas personas les hacen mausoleos, a otros les hacen estatuas, algunos recuerdan por tiempo, algunos van y les celebran cada año. Bueno, pero finalmente, discúlpeme la expresión, no quiero ser grosero con nadie, ni quiero ser desobligante con nadie. Es una expresión popular, por eso no quiero ser indelicado. Pero ¿qué dice la expresión? El muerto al hoyo y el vivo al baile. La vida sigue. Y puede haber sido fulano, mengano, perencejo. La vida sigue. Y si usted ha ido realmente a un funeral, usted sabe que aún, ¿cierto? Ese día de la tristeza, la gente encuentra motivos de risa. No que se estén burlando de uno, no. ¿Por qué? Significa que la vida sigue. La vida sigue, indefectiblemente. Por eso quisiera dejar esta última ilustración para que oráramos con respecto a la importancia y entender que definitivamente el conocimiento de Dios nos libera del temor. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es la provisión que Él nos ha dado. Y esa provisión está segura. Esa provisión no tiene pierde. Y que finalmente entendemos que esa realidad y esas verdades traen libertad y descanso a mi vida y a mi corazón. Cuenta una historia de una niña que ella era hija de estas personas de títulos nobiliarios en Europa, y por situaciones de la vida, pues su papá, que era quien tenía el título específicamente, se separó de su mamá, y la niña pues lamentablemente le tocó pues alejarse de donde estaba su padre, porque su mamá se separa y ellos se van a una casa que él pues les concedió para que ellos ahí pernoctaran, vivieran e hicieran su vida. Y estando la niña ahí, tenía pues por su procedencia, tenía una nana que siempre la había acompañado. Y un día entonces la niña monta en cólera, ¿no? Y ella se enoja por alguna situación y la nana le recuerda y le dice pues que no se olvide, ¿no? Que ella es una princesa, que no pierda de vista esa realidad, que ella tiene una relación con un reino. Y la niña más, ¿cierto? Se aviva su cólera y lo único que hace es decirle, ¿princesa de qué? Mira donde yo vivo. Yo no vivo en el principado de mi padre. Ni estoy donde mi padre ejerce su principado. Ni hago parte del ejercicio de su principado. Mira, estoy aquí en una casa de campo. Escasamente algunos nos conocen y saben quién soy yo. Pero su nana le dice algo muy valioso, algo muy importante, algo que vale la pena que podamos aplicar en nuestra vida. Ella le dice, mire mi niña, aunque usted fuera más pobre que un ratón de campo, nunca dejará de ser lo que usted es, una princesa. Y eso simplemente para que concluyamos y recordemos un principio básico que hemos aprendido en la vida cristiana en torno al tema de la identificación en Cristo Jesús.
tu condición no determina tu posición. Tu posición en Cristo, tarde o temprano, se ajustará y se equiparará a tu posición, ¿cierto? Tu posición es la que determina tu condición. Y tarde o temprano, no importa cuál sea tu condición aquí presente, tarde o temprano prevalecerá esa posición que es inamovible. Nadie la puede mover. ¿Cuál es? Tú eres un hijo de Dios. Y a Él le ha placido, ¿cierto? Como manada pequeña, como ese pequeño reducto que constituye su iglesia. A Él le plació, fue su beneplácito, concederte y hacerte parte de su reino. Él te lo concedió. Él me lo concedió y Él nos lo ha concedido. Por eso definitivamente el conocimiento de Dios nos libra del temor. Porque entendemos qué nos ha provisto, cuál es esa garantía, esa seguridad de que nadie nos lo podrá quitar. Y sencillamente como consecuencia de ello, hay libertad en tu vida, hay libertad en tu corazón. Porque es real, porque lo que Él ha dicho es cierto. Y por eso ahora podemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Podemos poner nuestra mirada en nuestro corazón donde corresponde colocarlo. Porque cuando tu corazón no está en el lugar correcto, lamentablemente te va a invadir el temor. ¿Por qué? Porque te invaden las inestabilidades del mundo. Mira qué pasó ahora con todo esto de esta pandemia. Las riquezas decrecieron. Los valores cayeron. Se colapsó lo que para el mundo, cierto, es su sostenimiento y su estabilidad. Y nosotros entendemos que es cierto, estamos en una sociedad y entendemos lo importante, cierto, de la economía. Pero ¿a qué punto vamos? Esos aparentes, cierto, fundamentos se conmueven de manera total, de manera mundial. Pero como recordábamos y nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, el reino que nosotros hemos recibido es un reino inconmovible, es un reino firme, un reino inalterable, y mientras nos mantengamos en él, nosotros también estaremos firmes. No te olvides, tu posición determina tu condición, no la condición que tú estás viviendo en la que te sientes hoy va a determinar tu posición. Tu posición no la puede mover nadie, eres un hijo de Dios. Bien, les invito entonces para que oremos, para que entremos en un pequeño y muy importante tiempo de alabanza y podamos culminar nuestro tiempo en el día de hoy. Bendito Dios, te damos muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias porque a través de ese hermoso documento, de esa hermosa biblioteca, que es la Biblia, Señor, podemos nosotros encontrar esas verdades que traen libertad a nuestro corazón. Continuamente estamos azorados por el temor, por el miedo, por las demandas, por las necesidades que son reales. Estamos señalando a nadie que en algún momento sienta, viva y perciba alguna ansiedad, algún afán, alguna inquietud, algún temor frente a estas realidades. Lo que le queremos compartir el día de hoy, o a donde todos estamos siendo invitados por medio de las verdades de Dios, es que podemos descansar en Él. Podemos encontrar descanso, alivio y paz en Él. Y si de pronto tú estás escuchando este tema, pero no has participado, nunca has desafiado, no has invitado nunca a Jesús para que sea el Señor de tu vida y el Señor de tu corazón, tal vez esto pudiera parecerte ajeno. Pero si puedes dar ese paso, entenderás que todo esto entonces empezará a tener sentido en tu vida. Y para ti que ya conoces, si has vivido, claro, porque a todos nos ha dado una vuelta esta situación. A todos nos ha dado una vuelta esta circunstancia. A todos nos ha dado una vuelta este momento. Por eso no estamos compartiendo esta palabra con el ánimo de ningún señalamiento, sino con la invitación que nos hizo Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, los que están afanados, los que están ansiosos, los que están con miedo y los que están con temor. Porque tal vez ese miedo te ha llevado a acumular y acumular y acumular, pensando que entre más tengas, todo en tu vida está resuelto. Falso. Porque tal vez esa necesidad te ha llevado a llenarte de afán y de ansiedad,
como si eso resolviera la necesidad. Falso. Porque tal vez el no haber puesto tu corazón, no tener tu mente, no tener tus pensamientos en el lugar correcto, te ha llevado a estar intimidado a causa de tu situación y de tu circunstancia. Y la palabra de Dios nos dice hoy que no hay necesidad de estar en esa condición. Podemos encontrar libertad frente al temor. Por eso Jesús decía, no temáis, manada pequeña. No temáis, no importa lo pequeño que es tu empresa, no importa lo pequeña que es tu situación, no importa lo pequeño que es tu ingreso, no importa lo pequeño que en este momento es tu circunstancia, no importa lo pequeño que es tu objetivo o lo pequeño que es este inicio que estás asumiendo, porque hay que tener cierto punto claro, y es que a nuestro Padre le ha placido hacernos partícipes de su reino. Él se ha gozado dándonos esa oportunidad. Por eso todos estamos invitados a disfrutar de esta verdad. Dale gracias a Dios, como dice Filipenses 4:6. Si estás dejando tu carga, si estás encontrando alivio, recuerda, hoy puedes entender que tienes parte y a ti te pertenece un reino inconmovible. Y nadie puede echar mano de ese tesoro que tú estás construyendo, de esa riqueza que estás construyendo delante de Dios a causa de la generosidad que Él ha puesto en tu corazón y la luz y la sabiduría que te ha dado para ser el mayordomo de sus bienes. Y gracias porque hoy puedes darte cuenta que eres libre. Porque cuando tu mente está en el lugar correcto, entonces no te asedia ni te avasalla lo que está en este momento, la realidad que te circunda, sino realmente la esperanza de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Muchos pueden reírse de nuestra esperanza. Muchos pueden pensar que somos ingenuos por nuestra esperanza. Muchos pueden desestimarnos por nuestra esperanza. Pero lo cierto es que estamos firmes porque sabemos que nuestra esperanza no es fallida. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Vamos a exaltarle de esta manera en este tiempo final que estamos terminando nuestro espacio delante de Dios. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. De todo mal, guárdame en ti, Señor, líbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor. Eres mi castillo, has abierto mis oídos a tu muéstrame el camino por donde debo andar. Dame un corazón solo para ti.
venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Líbrame en todo mal, guárdame en ti, Señor. Líbrame en todo mal, guárdame en ti, Señor. Eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu voz. Muéstrame el camino por donde debo andar. Dame un corazón solo para ti, Señor. Solo para ti, mi rey. Solo para ti, mi Dios. Solo para ti, Jesús. Eres digno, eres santo, eres bueno, poderoso, majestuoso y glorioso. Te alabamos, te adoramos, solo para ti, mi rey. Solo para ti, Señor. Solo para ti, sí, Dios, para ti. Que hemos podido entender cómo ser libres de la codicia, ser libres de la ansiedad y ser libres del temor, gracias al conocimiento tuyo que está contenido en la palabra de Dios, que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga a cada uno de los que hoy se ha podido vincular en este tiempo, en este espacio. Un abrazo para todos de manera muy especial. Que la paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu familia y la paz de Dios sea con todo lo que Él ha puesto bajo tu cuidado de mayordomía. Ojalá que si están en grupo, pues puedan desearse esta paz. A veces parece algo irrisorio, pero qué valioso es que ustedes puedan concederlo y disfrutarlo en familia. De todos modos, pues que Dios les bendiga rica y abundantemente. No se olvide, el domingo pues tenemos un tiempo muy especial de ayuno. Es en homenaje, ¿cierto? Para el Día de los Padres, pues especialmente pues dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre Eterno, de todo cuidado, de toda gracia y de toda misericordia. Bendiciones, familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente, les reitero. No se olviden, bendiciones, que disfruten y tengan una bendecida semana.